Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Comenzamos un nuevo día, como siempre, meditando en la palabra del Señor, y vamos a continuar con el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 8. Recuerden que, cierto, el enemigo había, a través de un amigo del Señor, cierto, había querido tratar de impedir, cierto, con sus palabras, que el Señor cumpliera el propósito por el cual vino a este mundo. Amén. Por lo tanto, el Señor reprende, ¿cierto?, a Pedro, pero en el fondo estaba reprendiendo al enemigo. Eso le dijo: no son pensamientos de Dios, sino de los hombres. Esto es lo que le quiso decir el Señor. Pero a continuación de esto, vamos a ver lo que pasa en el versículo 34 y 35. Y el tema de hoy es muy importante, hermanos, porque habla de la carrera del discípulo. Vamos a definir cuál es la carrera del discípulo y cuál es la manera de correr esa carrera. No se puede hacer de cualquier manera. Y vamos a dar lectura. Como siempre, te comparto la versión Reina Valera 1960. Yo le doy lectura en una nueva traducción viviente. Y dice así: leemos Marcos capítulo 8, versículo 34 y 35. Dice así: entonces llamó a la multitud para que se uniera a sus discípulos. Mira, esta versión es más entendible, ¿eh? Porque como que cambia el escenario del versículo 33 a este. Pero dice que llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, esto dice acerca del Evangelio, amén, la salvarás. Hasta aquí. Vamos a leer hasta aquí. Hermano, esta parte del Evangelio de Marcos es tan próxima al corazón y al centro de la fe cristiana que tenemos que tomarla casi frase por frase. Si cada día pudiera uno salir a la vida con una de estas frases en el corazón y dominando nuestras vidas, sería más que suficiente para seguir adelante. Así de poderosa esta palabra. Dos cosas sobresalen aquí que están a primera vista. Primero, está la casi alucinante honradez de Jesús. Nadie podrá decir que se le indujo a seguir a Jesús con falsas promesas, porque Jesús no trató nunca de sobornar a nadie ofreciéndole un camino fácil. No ofrecía la paz, sino la gloria. Decirle a uno que debe estar dispuesto a cargar con una cruz es decirle que debe estar dispuesto a que le consideren un criminal y a morir. La honradez siempre ha sido una característica de los grandes líderes. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, en los días de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill, él asume el gobierno de su país y todo lo que ofrecía era sangre, trabajos, lágrimas y sudor. Garibaldi, que era un gran patriota italiano, invitaba a seguirle y él decía lo siguiente: no ofrezco soldada, ni cuartel, ni provisiones. Ofrezco hambre, sed, marchas forzadas, batallas y muerte. El que ame a su país de todo corazón y no solo de labios,
de labios para afuera, decía él, que me siga. Soldados, todos nuestros esfuerzos contra fuerzas superiores han resultado ineficaces. No tengo nada que ofreceros, sino hambre y sed, dureza y muerte. Pero llamo a todos los que amen a su patria a unirse conmigo. Estas personas, hermanos, en medio de la guerra, de esto hablaban. Y Jesús nunca trató de seducir a nadie a unírsele ofreciendo un camino fácil. Trató de desafiar, de despertar la caballerosidad durmiente en los corazones con el ofrecimiento de un camino que ningún otro podría igualar en altura y dureza. Él no había venido a hacer la vida más fácil, sino a hacer a los hombres grandes. Segundo, tenemos el hecho de que Jesús nunca apeló a los hombres para que arrostraran o hicieran nada que Él no estuviera dispuesto a hacer o a arrostrar. Y esa es sin duda una de las características del líder al que otros siguen. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno emprendió la persecución de Darío, realizó una de las marchas maravillosas de la historia. Dice que en 11 días hizo recorrer a sus hombres 3.300 estadios, que son más o menos unos 600 kilómetros. Estaban casi a punto de rendirse, principalmente a causa de la sed, porque no tenían agua. Y Plutarco cuenta la historia que cuando estaban en la angostura, sucedió que unos macedonios que habían cargado agua en pellejos sobre sus mulas de un río que habían descubierto, vinieron a eso del mediodía al lugar donde estaba Alejandro, y viéndole casi ahogándose de sed, llenaron un yelmo de agua y se lo ofrecieron. Un yelmo era un casco, ¿recuerdan? Dicen que él les preguntó para quién llevaban el agua y le contestaron que para sus hijos, añadiendo que si podían salvarle la vida a él, la vida no les importaba el que todos ellos perecieran. Entonces él dice que tomó el yelmo en sus manos y mirando a su alrededor, vio a todos los que estaban cerca de él, que estaban mirando, ¿cierto?, ansiosamente esta agua, y se la devolvió a los que se la ofrecían, dándole las gracias, sin probar ni una sola gota. Porque él dijo, si yo fuera el único que bebiera, los demás se descorazonarían. Los soldados, ¿cierto?, tan pronto como se dieron cuenta de su temperancia, de su magnanimidad en esta ocasión, dice que todos a una gritaron que los condujera adelante sin recelo y empezaron a espolear sus caballos. Porque teniendo tal rey, decían que desafiaban el cansancio, desafiaban la sed y se consideraban poco menos que inmortales. Así lo relataba Plutarco. Era fácil seguir a un líder que nunca exigía a sus hombres más de lo que él mismo soportaba. Incluso hubo un famoso general romano llamado Quinto Fabio Cuntator, que estaba discutiendo con su personal de cómo tomar una posición difícil. Y dice que uno de sus oficiales sugirió una manera. Dijo, no costará más que la vida de unos pocos. Y dice que Fabio lo miró y le dijo, ¿estás dispuesto a ser uno de esos pocos? Hermano, Jesús no era la clase de líder que se sienta, ¿cierto?, y juega con las vidas humanas como si fueran peones insignificantes. Lo que él demandaba que arrostraran, él también estaba dispuesto a arrostrarlo, a enfrentarlo. Jesús tiene derecho a llamarnos a asumir una cruz,
porque Él la llevó antes por nosotros. Jesús dijo, del que quisiera ser discípulo suyo, dijo que se niegue a sí mismo. Y vamos a comprender mejor el sentido de esta exigencia si la tomamos de manera sencilla y literalmente. Que se diga que no a sí mismo. Eso estaba diciendo Jesús. Si uno quiere seguir a Jesucristo, debe siempre decirse a sí mismo que no y a Jesús que sí. Debe decirle que no a su propio amor natural, a la facilidad, a la comodidad. Debe decirle que no a todo curso de acción basado en el propio interés y en la propia voluntad. Debe decirle que no a los instintos y a los deseos que tal vez le van a incitar a tocar, a gustar y a utilizar las cosas que están prohibidas. Debe decirle que sí, sin dudar, a la voz y al mandamiento de Jesucristo. Debe ser capaz de decir con Pablo que ya no es Él el que vive, sino que Cristo vive en nosotros. Debemos ser capaces de decir como Pablo, hermano, ya no vive para seguir su propia voluntad, sino para seguir la de Cristo, en cuyo servicio está la perfecta libertad. Hermano, Jesucristo estaba enseñando esto. Los destinatarios, debemos entender y vamos a recordar que los destinatarios originales del Evangelio de Marcos sabían muy bien lo que significaba tomar una cruz. Hermanos, la crucifixión era una forma de ejecución que los romanos utilizaban con criminales peligrosos. El prisionero cargaba su propia cruz hasta el lugar de la ejecución, lo cual mostraba, ¿cierto?, la sumisión al dominio de Roma. Y Jesús utilizó la imagen de la cruz para ilustrar la sumisión total que se espera de sus seguidores. Él no estaba enseñando que no debemos disfrutar de la vida ni que debemos sufrir innecesariamente, no. Él estaba hablando acerca del esfuerzo heroico que es necesario para seguirlo a cada momento y de cumplir su voluntad incluso cuando resulte difícil y incluso cuando el futuro parezca prometedor o no parezca prometedor. Hermanos, debemos estar dispuestos a perder nuestra vida a causa de la buena noticia. No porque nuestra vida no tenga valor, no, sino porque no hay nada, ni siquiera la vida misma, que pueda compararse con lo que ganamos con Cristo. Jesús quiere que tomemos la decisión de seguirlo a Él, en vez de vivir egoístamente y llevar una vida de pecado. El Señor Jesús quiere que dejemos de tratar de controlar nuestro propio destino y que nos sometamos a su dirección. Esa decisión tiene mucho sentido porque Cristo, como creador, ¿cierto?, sabe mejor que nosotros en qué consiste la vida verdaderamente. Y Él no nos dice que sintamos autodesprecio, sino que nos sometamos a Él y que renunciemos a nuestra determinación egoísta o egocéntrica también de tener el control de todo. Porque así queremos vivir, queremos controlarlo todo, queremos tener control de todo, no. El Señor Jesús nos está haciendo un llamado en este día, recordándonos su palabra, hermano. El que quiera, si alguno quiere seguirme, dice. Si hay alguien que quiera ser mi seguidor. ¿Cuántos quieren ser seguidor de Cristo? ¿Cuántos se consideran seguidores de Cristo? Pero hoy día tenemos que analizar si realmente nos negamos a nosotros mismos. O debemos entender que cada día debemos negarnos a nosotros mismos. Hermano, porque muchas veces
queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Muchas veces caemos ante ciertas tentaciones porque no queremos hacer la voluntad del Señor. Amén. Hoy día el Señor nos recuerda que debemos cargar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos para seguir a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que hoy nos recuerda cuál es la manera de seguir a Cristo. A veces decimos, sí, servimos al Señor, somos cristianos. Y claro, es un orgullo para nosotros, Padre. Te damos gracias por ello, pero hoy día tú nos recuerdas cuál es la manera correcta de hacerlo. El negarnos a nosotros mismos, el negarnos a cosas que nosotros muchas veces queremos hacer, pero que no son tu voluntad. Te damos gracias, Padre, porque tú hoy traes a recuerdo esta palabra para nuestra vida, nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser fieles seguidores de nuestro Señor Jesús. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta palabra en este día. Ayúdanos a meditar en ella, a que podamos, Señor, reflexionar acerca de ella y que podamos, Señor, si hay algo, hay cambios que hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que podamos someternos con todo nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Damos gracias al Señor por este nuevo día, por este tiempo que Él nos concede. Y como siempre te animo a compartir el mensaje con tu familia, con tus amigos. Y si el Señor nos permite, estaremos nuevamente mañana reunidos a través de este medio. Amén. Bendiciones.